Buen día, nuestro grupo está conformado por Jessica González, Mayerly Hernández, Jessica Martínez, Lady Mateus, Franci Murillo, Jenny Sánchez y Jennifer Vaca. El caso que nosotros escogimos es el caso número 2, usuaria de 5 años de sexo femenino con diagnóstico médico de SB isquémico de arteria cerebral media derecha con una evolución de 5 meses. Presenta hemiparesia, tono muscular de 1 según la escala de Ashworth modificada en musculatura flexora de miembro superior y 1 más en gastronemios y tibial posterior. En cuanto a las estructuras que se están afectando, entonces vamos a hablar primero de la patología que presenta la usuaria, que es un ACV isquémico. Entonces, un ACV como tal ocurre cuando el flujo sanguíneo de una parte del cerebro está obstruida. El ACV se divide en dos, ACV isquémico y ACV hemorrágico. Para este caso, pues nos vamos a enfocar en el ACV isquémico, el cual se divide a su vez en arterial y en venoso. Entonces, el ACV isquémico ocurre cuando una arteria se bloquea completamente y pues impide el flujo sanguíneo. Y este bloqueo se puede dar a causa de un trombo, el cual se forma en una arteria que está poco saludable, o también se puede dar a causa de un émbolo, el cual es un coágulo de sangre que se forma en otra parte del cuerpo y viaja hasta el cerebro. Este bloqueo lo que va a producir es que el tejido, el cual está alimentando esta arteria, se vuelva isquémico. ¿Esto qué quiere decir? Que pues haya una disminución de oxígeno y de nutrientes del tejido, lo que lo va a llevar como a una consecuente necrosis. Por otro lado, también nos dicen que este ACV isquémico se da básicamente y principalmente en la arteria cerebral media derecha. La arteria cerebral media es una de las arterias que irrigan el cerebro y la arteria cerebral media es la continuación de la arteria carótida. Y pues esta arteria tiene principalmente dos ramas. Entonces, una rama basilar que va a irrigar el núcleo caudado y el tálamo, y una rama de la porción cortical que va a irrigar la parte de la corteza cerebral. Esta obstrucción en la arteria cerebral media va a causar hemiparesia y alteraciones sensitivas y visuales. Bueno, ya para los test y medidas vamos a dividirlos por dominios y categorías. En el dominio cardiomuscular vamos a tomar en cuenta la categoría de capacidad y resistencia aeróbica, en donde en esta vamos a incluir la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria. En cuanto a la circulación, vamos a tener en cuenta la frecuencia cardíaca, llenado capilar y circulación colateral por medio del test de Allen. Todos estos ítems son importantes para saber cómo encontramos al paciente antes de iniciar una evaluación o una intervención. En cuanto al dominio neuromuscular, vamos a revisar las categorías de alerta, atención y cognición por medio de la escala de Glasgow, el dolor por medio de la escala de Flack, la integridad refleja por medio de una evaluación del tono, que según la escala de Ashworth para nuestro paciente está en miembro superior en 1 y en miembros inferiores en 1 más. En la integridad de nervio periférico vamos a realizar una exploración de nervios craneales. En la categoría de sensibilidad vamos a revisar todo por la parte de dermatomas. En la función motora vamos a tener en cuenta la escala de Wi-Fi. En la categoría de balance, la escala de Pediatric Balance Test. En postura vamos a revisarla por medio de una actitud postural, y la marcha vamos a tener en cuenta toda la parte de las fases y subfases de la marcha, debido a que pues, el paciente presenta una hemiparesia. Continuando con el dominio musculoesquelético, tenemos las características antropométricas. Acá miramos la talla y el peso, con el fin de mirar el índice de masa corporal, y esto diagnostica el estado nutricional en el que se encuentra el menor. Tenemos la integridad articular, donde miramos el escroño articular, y esto por el fin de mirar la amplitud articular que tiene el niño. Tenemos el desempeño, rendimiento muscular, donde miramos fuerza, potencia y resistencia. Y aquí tenemos la escala de Daniels pediátrica y la MRS. Esto pues mira la contracción muscular que presenta el menor. Y pues la integridad integumentaria, tenemos las propiedades tróficas. Acá vamos a mirar la textura de la piel, la temperatura, el color y la hidratación en la que se encuentra, teniendo en cuenta pues el estadio en el que se encuentra el paciente, o sea, en el estadio hospitalario. Y la escala de úlceras con el fin de medir el riesgo de úlcera que presenta. Continuando con el pronóstico, vamos a hacer un recuento de que el paciente es de género femenino, de 5 años de edad, con un diagnóstico médico de accidente cerebrovascular isquémico, como se mencionó anteriormente, de la arteria cerebral media, con una evolución de 5 meses.
A partir de la evaluación fisioterapéutica realizada, se evidencia una hemiparesia e hipertonía de la musculatura flexora de los miembros superiores e inferiores y se pronostica una evolución satisfactoria durante la intervención establecida para la ejecución tanto del patrón de posicionamiento en sedente, en bípedo y de marcha independiente, según la edad de la paciente y la etapa actual por la que está cursando de vida, dentro de un lapso de tiempo de 3 meses. Continuando con los objetivos, se plantea un objetivo general, que es disminuir el desuso del hemicuerpo afectado, activando la musculatura tónica y fásica por medio de la facilitación del control postural y la adopción de movimientos simétricos voluntarios, estableciendo pautas de reeducación tanto sensitivas como propioceptivas, con el propósito de promover la continuidad de los patrones de desarrollo en un lapso de tiempo intermedio. Dentro de los específicos tenemos 3. El primero es favorecer la adaptación del tono muscular y postural, la movilidad articular y la ejecución de movimientos selectivos y específicos a través de la técnica de Bobat, con el fin de modular el tono de la musculatura flexora de los miembros superiores para descender de una calificación de 1 a 0 según la escala Ashworth modificada en un periodo de tiempo de 1 mes. Por otro lado, tenemos facilitar la estabilidad, el balance y la ejecución de reacciones de enderezamiento en posiciones en contra de la gravedad por medio de la técnica de descargas de peso, con el fin de disminuir la puntuación de 1 más a 1 en los músculos gastrocnemios y tibial posterior según la escala Ashworth modificada durante un lapso de tiempo de 2 meses. Y por último, promover la reeducación de la sensibilidad táctil y propioceptiva por medio del reconocimiento de diferentes posturas, favoreciendo la integración sensitiva y las respuestas motoras, con la finalidad de cambiar la calificación de hipoestesia a normoestesia según la evaluación de tacto en un periodo de tiempo de 1 mes. Continuando con la intervención, entonces tenemos la modalidad y la técnica. La primera modalidad es cinética con la técnica de Bobat. Acá la prescripción va a ser con un modo puntos clave control, con su respectivo volumen, intensidad y frecuencia. Su sustento fisiológico es que inhibe el tono de patrones de movimiento anormales, facilitando el movimiento normal, lo que permite un control postural orientado a la tarea y brinda información sensorial y propioceptiva. La segunda técnica pues es modalidad cinética, técnica de Bobat, y en este caso va a ser un modo taping de barrido. Entonces esta con el fin de activar grupos musculares débiles en el tronco y en los miembros, principalmente en lo que es el tríceps y el anconio y el tibia anterior y los peroneos, tanto largos como cortos. Bueno, entonces seguimos con la intervención. Entonces acá ya vamos a realizar descargas de peso. Esto lo vamos a hacer tanto para miembros superiores como inferiores. Ahí tenemos pues la respectiva prescripción. Entonces, ¿esto para qué? Para regular el tono, generar relajación de la musculatura, liberar las tensiones en los tejidos y aumentar el rango de movimiento. Vamos a trabajar la propiocepción a través de la sensibilidad táctil en diferentes texturas, tanto en los miembros superiores como inferiores. Esto para favorecer la maduración del sistema nervioso central a través de experiencias, para promover el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo. Ya en cuanto a la evidencia científica, encontramos un artículo el cual tiene por nombre Eficacia de la rehabilitación cognitiva multisensorial y es una revisión sistemática. Es de la revista Anales del Sistema Sanitario de Navarra. Entonces, en este nos decía que la rehabilitación cognitiva multisensorial pues era un tratamiento en el cual pues se promovía la recuperación del movimiento a través de diferentes ejercicios neurocognitivos. Estos lo que nos iban a ayudar era activar los procesos perceptivos y del paciente fundamentales para el aprendizaje motor. Entonces, el objetivo de esta revisión fue evaluar la eficacia de esta rehabilitación sobre la funcionalidad y calidad de vida en pacientes tanto pediátricos como adultos, pero se enfocaron más en los pediátricos. Se realizó una revisión sistemática en la cual se incluían ensayos clínicos controlados aleatorizados, estudios piloto y series de casos que hayan sido publicados entre 2012 y 2021 en las bases de datos PubMed, Pedro y Cochrane Library. Dentro de estos se escogieron 10 estudios, los cuales cumplieron con este criterio de elegibilidad, y lo que se logró concluir como tal era que en estos pacientes pediátricos, los niños que presentaban estas patologías neurológicas mejoraban la destreza manual en miembro superior y también se veía combinado con realidad virtual. Entonces el niño iba a tener un mejor comportamiento motor, cognitivo, emocional y moral. Ellos lo realizaron
sesiones de 60 minutos, 2 veces a la semana, durante un total de 3 meses. Y se realizaban ejercicios de discriminación tanto táctil como sinestésica.